Nunca imaginé que mi vida cambiaría tan drásticamente aquella tarde de domingo. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de la cocina, proyectando sombras danzantes sobre las baldosas blancas. El olor del estofado que estaba preparando para comer llenaba la habitación, mezclado con el pan fresco que había comprado esa mañana. Era un día como cualquier otro, o eso creía yo. Mis manos estaban ocupadas cortando verduras. El sonido regular del cuchillo sobre la tabla de cortar puntuaba mis pensamientos. Pensaba en la semana que tenía por delante, en los expedientes que tenía que tramitar en la oficina, en esa importante reunión del martes. Mi mente divagaba, lejos de imaginar que en unos instantes todo iba a cambiar. De repente oí el inconfundible sonido de la puerta principal abriéndose. Sorprendida, miro el reloj de pared. Apenas eran las 11:30, demasiado temprano para que Pedro hubiera vuelto de su footing matutino. «Pedro, ¿eres tú?», pregunté sin dejar de remover el guiso. No obtuve respuesta. Solo el sonido de pasos que se acercaban. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. ¿Quién podría haber entrado así sin anunciarse? Fue entonces cuando la vi. María Elena, mi suegra, estaba de pie en la puerta de la cocina, con aspecto demacrado y el pelo hecho un desastre. «María Elena», dije, sorprendido. «No te esperábamos hoy. ¿Va todo bien?». Ella no respondió inmediatamente. Sus ojos, normalmente tan dulces y amables, parecían ahora perdidos, casi temerosos. Dejé la cuchara de madera que sostenía y me acerqué a ella con delicadeza. «¿Quieres sentarte? Puedo prepararte un té si quieres». María Elena sacudió la cabeza, como para desterrar un pensamiento inoportuno. «¿Dónde está Pedro?», preguntó con voz ronca. «Ha salido a correr. Debería volver pronto». «¿Quieres esperarle?». Asintió débilmente y se sentó a la mesa de la cocina. Volví a los fogones sin perderla de vista. Llevaba unas semanas comportándose de forma extraña, desde que Pedro había empezado a gestionar sus finanzas. Habíamos descubierto que era víctima de una estafa financiera y Pedro había tomado cartas en el asunto para proteger a su madre. Pero nunca la había visto así. El silencio se prolongaba, pesado, solo interrumpido por el sonido de la cuchara al golpear el fondo de la sartén. Estaba desesperada por encontrar algo que decir para aligerar el ambiente. «El estofado estará listo pronto», dije con una sonrisa. «¿Te gustaría quedarte a comer con nosotros?». María Elena me miró. Su mirada había cambiado. Ahora había un brillo que no reconocí, una mezcla de ira y miedo. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz temblorosa. Fruncí el ceño, perplejo. «¿Hacer qué, María Elena?». «No te hagas la inocente», gritó de repente, poniéndose en pie. Su silla chocó ruidosamente contra el suelo. «Sé lo que estáis tramando mi hijo y tú». Retrocedí instintivamente, conmocionada por su arrebato. «María Elena, no entiendo». «¿De qué estás hablando?». «Mi dinero. Mi vida. Estás intentando quitármelo todo, ¿verdad?». El corazón me latía con fuerza. Ya no reconocía a la mujer amable y cariñosa que había llegado a conocer y apreciar a lo largo de los años. Tenía ante mí a una desconocida, con el rostro contorsionado por la ira y la desconfianza. «María Elena, cálmate», le dije con voz que quería tranquilizar. «Nadie quiere quitarte nada. Solo intentamos ayudarte». «¿Ayudarme?», espetó. «¿Robándome? ¿Manipulando a mi hijo en mi contra?». Negué con la cabeza, desconcertada. «No, no es eso en absoluto. Descubrimos que alguien se estaba aprovechando de ti, estafándote. Pedro gestiona tus finanzas para protegerte, no para robarte». Pero mis palabras parecían chocar contra un muro invisible. María Elena no me escuchaba, perdida en su propia realidad distorsionada. «Mentirosa», gritó. «Sois todos iguales. Queréis hacerme parecer loco para poder robarme». Miré ansiosamente hacia la puerta, esperando ver aparecer a Pedro. Pero, ¿dónde estaba? ¿Por qué tenía que estar fuera justo ahora? «María Elena, por favor siéntate. Hablemos con calma. Puedo explicártelo todo».
Pero ella ya no me escuchaba. Sus ojos recorrían frenéticamente la habitación, como si buscara una salida. Entonces su mirada se posó en el bloque de cuchillos de la encimera. Se me heló la sangre. No, María Elena, no, dije suavemente, cogiendo su mano. Pero era demasiado tarde. Con un rápido movimiento, agarró uno de los cuchillos. La hoja brilló a la luz del sol que inundaba la cocina. Retrocedí instintivamente y mi espalda chocó contra la encimera. María Elena, por favor baja el cuchillo. Te vas a hacer daño. ¿Hacerme daño?, se mofó. Sois vosotros los que me hacéis daño. Tú y mi ingrato hijo. Vino hacia mí, con el cuchillo apuntando en mi dirección. Levanté las manos en un gesto de apaciguamiento, buscando desesperadamente una salida. Por favor, hablemos. Debe haber algún malentendido. Podemos solucionarlo. Pero mis palabras parecían perderse en el vacío. María Elena siguió avanzando, sus ojos brillaban con una determinación aterradora. Sentí que el pánico crecía en mi interior y que mi respiración se aceleraba cada vez más. Fuera de mi casa, gritó. Fuera de nuestras vidas. María Elena es nuestra casa. De Pedro y mía. Estás confundido, déjame ayudarte. Fue un error. Con un grito de rabia, saltó hacia adelante. Sentí la fría hoja contra mi garganta antes de darme cuenta de lo que ocurría. El corazón me latía tan deprisa que podía oírlo zumbar en mis oídos. María Elena, susurré, sin apenas atreverme a respirar por miedo a que el más mínimo movimiento hiciera que la hoja se deslizara por mi piel. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. Sus manos temblaban, haciendo bailar la hoja contra mi garganta. Podía sentir su aliento corto y entrecortado en mi cara. Sus ojos, normalmente tan amables, estaban ahora llenos de un miedo y una rabia que no sabía que tenía. Destruiste a mi familia, siseó entre dientes apretados. Pusiste a mi hijo en mi contra. Sacudí ligeramente la cabeza, consciente del peligro pero incapaz de permanecer en silencio ante aquellas acusaciones. No, María Elena. Intentamos protegerte. Alguien te ha mentido, te ha manipulado. No somos el enemigo. Por un instante, me pareció ver un destello de duda en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como había aparecido, sustituido por una renovada determinación. Mentira, gritó. Son todo mentiras. ¿Te irás ahora, o te juro que...? Se le quebró la voz. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. A pesar del terror que sentía, no podía evitar sentir lástima por aquella mujer. Algo o alguien la había roto, había torcido su realidad hasta el punto de no reconocer a los que la querían. María Elena, le dije suavemente, piensa en Pedro. ¿Qué dirías si te viera así? Te quiere mucho. Queremos ayudarte, no a hacerte daño. Parpadeó, como si despertara de un sueño. Pedro, susurró. Asentí suavemente, sintiendo que la presión de la hoja se aliviaba ligeramente. Sí, Pedro. Tu hijo. Volverá pronto. ¿Por qué no le esperamos juntos? Así podremos hablar tranquilamente. Por un momento pensé que la había hecho entrar en razón. Sus ojos se ablandaron y sentí que la tensión de su brazo se relajaba. Pero de repente, como si se hubiera activado un interruptor, la rabia volvió a su rostro. «Ah, no», gritó. «¿Qué es una trampa? Quieren comprometerme, hacerme parecer loco». La hoja volvió a presionar mi garganta, esta vez con más fuerza. Contuve la respiración, sintiendo que el pánico crecía en mi interior. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Vendría alguien a rescatarme? María Elena, intenté una última vez, mi voz apenas más que un susurro. Te lo ruego, piénsalo bien. Tú no has hecho esto. Alguien te ha manipulado, te ha hecho creer cosas que no son verdad. Somos tu familia, te queremos. Los segundos se alargaron, pareciendo durar una eternidad. Oía el tic-tac del reloj, el zumbido lejano de la nevera, el latido frenético de mi propio corazón. El mundo parecía haberse detenido a nuestro alrededor, suspendido en ese momento crucial. Y entonces,
Lentamente, casi imperceptiblemente, sentí que la presión de la hoja disminuía. Los ojos de María Elena, que hasta entonces habían ardido de rabia y miedo, comenzaron a llenarse de lágrimas. Ya no sé, susurró, con la voz temblorosa. Ya no sé lo que es verdad. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en la silenciosa cocina. María Elena se tambaleó hacia atrás, con las piernas cediendo bajo sus pies. Me apresuré a cogerla antes de que cayera, olvidando mi propio miedo ante su evidente angustia. Todo va a salir bien, susurré mientras la abrazaba, sintiendo como su cuerpo se estremecía por los sollozos. Estamos aquí. Vamos a ayudarte. Justo entonces oí abrirse la puerta principal y la voz de Pedro resonar por el pasillo. Ya estoy en casa. El alivio me invadió, mezclado con un súbito cansancio cuando la adrenalina empezó a fluir de nuevo. Abracé más fuerte a María Elena, dándome cuenta de que este momento de crisis no era más que el principio de un largo camino hacia la recuperación. Cuando Pedro entró en la cocina, con los ojos desorbitados ante la escena, comprendí que nuestra vida no volvería a ser la misma. Aquella tarde de domingo, que había empezado tan banal, había marcado un giro irreversible en nuestras vidas. El guiso de la olla seguía cociéndose a fuego lento, testigo mudo del drama que acababa de desencadenarse. El olor familiar y reconfortante contrastaba extrañamente con la tensión que seguía impregnando el ambiente. Mientras Pedro corría hacia nosotros, haciendo 1000 preguntas con voz preocupada, me di cuenta de que nuestra comida del domingo era la menor de nuestras preocupaciones. Aquel día, en aquella cocina bañada por el sol, nuestro mundo había dado un vuelco. Y mientras abrazaba a mi temblorosa suegra, supe que nada volvería a ser igual. El camino que nos esperaba sería largo y difícil, pero lo recorreríamos juntos, como una familia. La situación se agravó rápidamente, tomando un cariz que jamás habría imaginado. Las palabras de María Elena aún resonaban en mis oídos, acusadoras y llenas de una rabia que no sabía que tenía. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina corría por mis venas mientras intentaba desesperadamente comprender lo que estaba ocurriendo. «Estás manipulando a mi hijo en mi contra», gritó, con los ojos inyectados en sangre fijos en mí. «Me estás robando el dinero». Sacudí la cabeza con incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? Hace apenas unos minutos, estaba preparando tranquilamente el almuerzo, y ahora, me encontraba cara a cara con una mujer a la que ya no reconocía. María Elena, le dije con voz que quería ser tranquila, te aseguro que estás equivocada. Intentamos ayudarte, no a hacerte daño. Pero mis palabras parecían perderse en el vacío. Cuanto más hablaba, más enfadada la veía. Cerraba y abría los puños convulsivamente, como si luchara contra una fuerza invisible. «Mentirosa», gritó. «Sois todos unos mentirosos». Di un paso atrás, mirando a mi alrededor en busca de una salida. La puerta de la cocina estaba justo detrás de ella, bloqueando mi única salida. Mi mente corría a toda velocidad, tratando de encontrar una solución, una manera de calmar esta situación explosiva. Entonces la vi. Su mano derecha, temblorosa, buscaba lentamente el bloque de cuchillos de la encimera. Se me heló la sangre. «María Elena», dije en voz baja, levantando las manos en un gesto de apaciguamiento. «Por favor, no hagas esto. Hablemos tranquilamente». Pero fue como si ya no pudiera oírme. Sus dedos se cerraron en torno al mango de un gran cuchillo de cocina. La hoja brillaba a la luz de la cocina, haciendo saltar fragmentos de metal de las paredes. El tiempo parecía haberse detenido. Podía oír cada latido de mi corazón, cada respiración entrecortada. El mundo exterior había dejado de existir. Estábamos los dos solos, María Elena y yo, congelados en aquel momento surrealista. «Te vas a ir», gruñó, con voz grave y amenazadora. «Vas a salir de nuestras vidas, de una vez por todas». Dio un paso hacia mí, con el cuchillo firmemente agarrado en la mano. Retrocedí instintivamente y mi espalda chocó contra la nevera. Estaba atrapada. «María Elena», intenté una última vez, «piensa en Pedro. Piensa en tu hijo. ¿Qué dirías si te viera así?» Al mencionar el nombre de Pedro, vi un destello de duda cruzar sus ojos.
Durante una fracción de segundo, la María Elena que yo conocía pareció resurgir. Pero este momento de claridad duró poco. Con un grito de rabia, saltó hacia adelante. Cerré los ojos, esperando sentir el mordisco de la hoja. En lugar de eso, sentí la frialdad del metal contra mi garganta. Abrí lentamente los párpados y vi la cara de María Elena a escasos centímetros de la mía, con los ojos brillantes de una determinación aterradora. La hoja del cuchillo se apoyaba contra mi piel, una amenaza silenciosa pero terriblemente real. No me atrevía a moverme, temiendo que el menor movimiento provocara una catástrofe. María Elena, susurré, sin apenas atreverme a respirar, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Sus manos temblaban, haciendo bailar la hoja contra mi garganta. Podía sentir su aliento caliente y entrecortado en mi cara, ver el sudor que se acumulaba en su frente. A pesar del terror que sentía, no podía evitar sentir lástima por aquella mujer. Algo la había roto, había retorcido su realidad hasta el punto de que ya no reconocía a los que la querían. Lo has destruido todo, siseó entre dientes apretados. Mi familia, mi vida, todo. Sacudí ligeramente la cabeza, consciente del peligro pero incapaz de permanecer callada ante aquellas acusaciones. No, María Elena. Intentamos protegerte. Alguien te ha mentido, te ha manipulado. No somos el enemigo. Arrugó los ojos, escrutando mi rostro como si buscara algún rastro de engaño. Intenté mantener la calma, no mostrar nada del miedo que me corroía por dentro. Proteger, espetó. ¿Robándome? ¿Haciéndome parecer una loca? No, respondí suavemente. Ayudándote a ver la verdad. Alguien se está aprovechando de ti, María Elena. Alguien te ha hecho creer mentiras sobre nosotros, sobre tu familia. Por un breve instante, me pareció ver un destello de duda en sus ojos. La presión de la hoja contra mi garganta disminuyó ligeramente. Animado, continué, piénsalo, María Elena. Somos tu familia. ¿Por qué querríamos hacerte daño? Pedro te quiere más que a nada en el mundo. Solo quiere protegerte. Sus manos temblaban cada vez más. Casi podía ver el conflicto que se desarrollaba en su interior, la lucha entre la paranoia que se había apoderado de ella y los últimos vestigios de razón que le quedaban. Yo, ya no lo sé, murmuró, con una voz repentinamente frágil e insegura. Era mi oportunidad. Sabía que las siguientes palabras que pronunciara podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. María Elena, dije suavemente, baja el cuchillo. Hablemos con calma. Te prometo que escucharemos todo lo que tengas que decir. Encontraremos juntos una solución. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez desde que comenzó esta terrible escena, vi en ellos algo distinto a la ira. Miedo, confusión, pero también un atisbo de esperanza. Lentamente, muy lentamente, sentí que la presión de la hoja disminuía. María Elena retrocedió un paso, luego otro. El cuchillo colgaba sin fuerza de su brazo. Ya no entiendo nada, sollozó de repente. ¿Qué me está pasando? Se me encogió el corazón al ver a esta mujer, antes tan fuerte, tan segura de sí misma, reducida a este estado de confusión y angustia. Olvidando mi propio miedo, di un paso hacia ella. No pasa nada, susurré. Estamos aquí por ti. Vamos a ayudarte. El cuchillo resbaló de sus dedos, cayendo al suelo con un ruido metálico que resonó en la silenciosa cocina. María Elena se tambaleó y sus piernas cedieron. Me apresuré a cogerla antes de que cayera. Mientras la abrazaba, sintiendo como su cuerpo se estremecía por los sollozos, oí cómo se abría la puerta principal. La voz de Pedro resonó en el pasillo, «Estoy en casa». El alivio me invadió, mezclado con un súbito cansancio cuando la adrenalina empezó a fluir de nuevo. Abracé a María Elena con más fuerza, dándome cuenta de que este momento de crisis era solo el principio de un largo camino hacia la recuperación. Pedro entró en la cocina, con los ojos desorbitados ante lo que veía. Su madre, desplomada en mis brazos. El cuchillo en el suelo. Mi cara pálida de miedo. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con voz que delataba su preocupación y confusión. Respiré hondo, buscando palabras.
¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo describir aquellos momentos de terror, aquel enfrentamiento con una mujer que creíamos conocer pero que había resultado ser una desconocida? Tu madre, empecé, con la voz temblorosa. Ella necesita ayuda, Pedro. Más de lo que pensábamos. Se acercó suavemente, poniendo una mano en el hombro de su madre. María Elena lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. Pedro, susurró. Mi niño. Lo siento. No sé qué me pasó. Pedro nos rodeó con sus brazos, formando un capullo protector. Sentí que se me saltaban las lágrimas, que las secuelas de esta terrible experiencia me estaban afectando. Todo va a salir bien, mamá, dijo Pedro con voz suave pero firme. Vamos a ayudarte. Estamos aquí para ti. Mientras nos abrazábamos, me di cuenta de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Aquella tarde de domingo, que había empezado tan normal, había marcado un giro irreversible en nuestras vidas. El guiso de la olla seguía cociéndose a fuego lento, testigo mudo del drama que acababa de desencadenarse. Su olor familiar y reconfortante contrastaba extrañamente con la tensión que seguía impregnando el ambiente. Me di cuenta de que nuestra comida del domingo era la menor de nuestras preocupaciones. Poco a poco nos fuimos separando. Pedro ayudó a su madre a sentarse, mientras yo recogía el cuchillo y lo guardaba fuera de la vista. El objeto parecía inofensivo ahora, pero no pude evitar estremecerme al tocarlo, el recuerdo de su hoja contra mi garganta aún demasiado fresco en mi mente. ¿Qué ha pasado exactamente?, preguntó Pedro, pasando los ojos de su madre a mí. Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo describir lo indescriptible? ¿Cómo explicar la repentina transformación de su madre en esta amenazadora extraña? Tu madre llegó inesperadamente, empecé en voz baja. Estaba disgustada. Empezó a acusarme de cosas terribles, de robarle, de manipularte contra ella. María Elena sollozó suavemente, con los hombros temblorosos. Lo siento, murmuró. No sé qué me pasó. Todo parecía tan real, tan claro en mi cabeza. Pedro se arrodilló frente a su madre y le cogió las manos. Mamá, ¿desde cuándo te sientes así? ¿Por qué no dijiste nada? Ella sacudió la cabeza, confusa. No lo sé. Los días, las semanas están revueltos. Siento que todos están contra mí, que no puedo confiar en nadie. Me acerqué suavemente, poniendo una mano en el hombro de Pedro. Creo que deberíamos llamar a un médico, sugerí. Lo que pasó hoy no es normal. María Elena necesita ayuda profesional. Pedro asintió lentamente, sin apartar los ojos del rostro de su madre. Tienes razón. Mamá, ¿estás de acuerdo? Solo queremos ayudarte. María Elena dudó un momento y luego asintió débilmente. Está bien, murmuró. No quiero sentirme así nunca más. Tengo miedo de mí misma, de lo que pueda hacer. Mientras Pedro se levantaba para hacer la llamada, yo permanecía al lado de María Elena. A pesar del miedo que había sentido, a pesar del peligro que ella había representado, no pude evitar sentir compasión por aquella mujer rota. No pasa nada, dije suavemente. Estamos aquí. Vamos a superar esto juntos. Me miró, con la mirada llena de gratitud y remordimiento. ¿Por qué eres tan amable conmigo después de lo que hice? Sonrió débilmente. Porque eres de la familia, María Elena. Y la familia se apoya en los momentos difíciles. Mientras esperábamos a que llegara la ayuda, no pude evitar pensar en todo lo que nos había llevado hasta ese momento. Las señales que habíamos pasado por alto, los sutiles cambios en el comportamiento de María Elena que habíamos atribuido al estrés o a la edad. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? Aquel día había cambiado nuestras vidas para siempre. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero mientras veía a Pedro volver a la cocina, con el rostro marcado por la preocupación pero también por la determinación, supe que lo conseguiríamos. Juntos, como una familia, lo superaríamos. El sol empezaba a declinar, proyectando largas sombras en la cocina. El guiso, olvidado en el fogón, había dejado de cocer a fuego lento. Pero eso no importaba.
Ahora teníamos cosas mucho más importantes de las que ocuparnos. Nuestro tranquilo domingo se había convertido en un punto de inflexión en nuestras vidas, un momento que quedaría grabado en nuestra memoria para siempre. Lo que María Elena no sabía era que Pedro, mi marido, estaba arriba en ese mismo momento, grabándolo todo. Él había instalado discretas cámaras de seguridad en la casa tras percatarse de la misteriosa desaparición de objetos personales durante las visitas de su madre. Sospechábamos que podía estar desarrollando un trastorno, pero nunca imaginamos que la situación llegaría a tal punto de no retorno. Aún recuerdo el día en que Pedro me comunicó sus sospechas. Era una tarde como otra cualquiera, después de cenar. Estábamos sentados en el sofá, con la televisión apagada por algún programa que no estábamos viendo. Cariño, había empezado, con voz que delataba su preocupación, creo que a mamá le pasa algo. Giré la cabeza hacia él, perpleja. ¿Qué quieres decir? Respiró hondo antes de continuar. ¿Recuerdas el reloj que me regaló papá antes de morir? Ahora no lo encuentro. Y no es la primera vez que desaparecen cosas. Fruncí el ceño, tratando de entender a dónde quería llegar. ¿Crees que tu madre las toma? Pedro había asentido, con semblante serio. No quiero acusarla, pero los objetos solo desaparecen cuando ella viene a visitarnos. Y eso no es todo. Su comportamiento ha cambiado recientemente. Está más paranoica. Así es como llegamos a la decisión de instalar cámaras. No fue una decisión fácil. La idea de vigilar a María Elena, una mujer a la que queríamos y respetábamos, nos incomodaba. Pero sabíamos que era necesario, aunque solo fuera para entender lo que realmente estaba pasando. Los días siguientes a la instalación de las cámaras habían sido tensos. Cada vez que María Elena venía a visitarnos, nos sentíamos culpables, como si la estuviéramos traicionando. Pero sabíamos que era por su bien, para que pudiéramos comprenderla y ayudarla. Y entonces llegó aquel famoso domingo. Yo estaba en la cocina, preparando el almuerzo, cuando entró María Elena, visiblemente agitada. No me había dado cuenta de lo mal que se iban a poner las cosas. Pero Pedro lo había visto todo. Estaba arriba, en nuestro dormitorio, mirando las pantallas que mostraban las imágenes de las cámaras. Más tarde me contó cómo se había sentido al ver a su madre blandiéndome un cuchillo. Miedo, incredulidad, rabia. Todas esas emociones le habían invadido en un instante. Estuve a punto de bajar inmediatamente, me dijo más tarde. Pero algo me contuvo. Sabía que si intervenía demasiado pronto, nunca tendríamos pruebas concretas del estado mental de mamá. Y sin esas pruebas, ¿cómo habríamos podido ayudarla? Así que se quedó allí, impotente, viendo cómo se desarrollaba la escena en las pantallas. Me dijo que admiraba mi calma, la forma en que había manejado la situación. Pero para mí, aquellos fueron los momentos más aterradores de mi vida. Mientras yo intentaba razonar con María Elena, calmarla, Pedro lo grababa todo. Cada palabra, cada gesto. Sabía que esas imágenes serían cruciales para el futuro, para convencer a los médicos, y a las autoridades si era necesario, de la urgencia de la situación. Cuando por fin bajó, una vez calmada la situación, vi en sus ojos una mezcla de alivio y culpabilidad. Me cogió en brazos y me abrazó con fuerza. Lo siento, susurró. Debería haber intervenido antes. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. Por difícil que hubiera sido, ahora teníamos pruebas irrefutables del estado mental de María Elena. Pruebas que nos permitirían ayudarla de verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acciones. Primero contactamos con un psiquiatra, al que mostramos las imágenes grabadas. Su diagnóstico fue claro: María Elena sufría un trastorno delirante, probablemente exacerbado por una demencia incipiente. Lo que hicieron instalando estas cámaras fue arriesgado, nos dijo el médico, pero nos da una visión clara de la situación. Sin estas imágenes, habría sido mucho más difícil convencer a María Elena de que necesitaba ayuda. Y tenía razón. Cuando mostramos las imágenes a María Elena, en un entorno controlado y con apoyo profesional, su reacción fue desgarradora. Al principio lo negó, negándose a creer que la mujer de la pantalla fuera ella. Luego, poco a poco, la realidad la golpeó.
¿Soy yo?, preguntó, con lágrimas en los ojos. ¿De verdad lo he hecho? Ver su angustia fue doloroso, pero también fue el principio de su aceptación, el primer paso hacia la curación. El proceso de tratamiento fue largo y difícil. Hubo altibajos, momentos en los que María Elena parecía mejorar, seguidos de recaídas en las que sus delirios volvían a apoderarse de ella. Pero cada vez, teníamos estas imágenes como recordatorio, como prueba de la necesidad de tratamiento. Pedro tuvo que pedir una excedencia prolongada para cuidar de su madre. Pasamos horas en consultas médicas y hospitales, intentando comprender qué había desencadenado este trastorno y cuál era la mejor forma de tratarlo. Hubo momentos de duda, momentos en los que nos preguntábamos si habíamos tomado la decisión correcta al instalar estas cámaras. ¿No era una violación de la intimidad de María Elena? ¿No habíamos traicionado su confianza? Pero cada vez que estas dudas nos asaltaban, recordábamos aquel terrible domingo, el miedo que sentí con aquel cuchillo contra mi garganta, la angustia en los ojos de María Elena. Y sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta. Pasaron los meses y poco a poco vimos progresos. Con el tratamiento adecuado y un seguimiento regular, María Elena empezó a recuperar cierta estabilidad. Sus delirios se hicieron menos frecuentes y luego casi desaparecieron. Volvió a ser la mujer dulce y cariñosa que conocíamos. Un día, sentados en el jardín, disfrutando de un raro momento de paz, María Elena nos cogió de la mano. «Quería daros las gracias», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «Por no rendirte conmigo. Por tener el valor de hacer lo correcto, aunque fuera difícil». Estas palabras fueron como un bálsamo para nuestras almas cansadas. Nos confirmaron que, a pesar de las dudas y las dificultades, aquel día habíamos tomado la decisión correcta. Hoy, cuando recuerdo aquella época, me doy cuenta de lo mucho que esas cámaras cambiaron nuestras vidas. Sin ellas, ¿quién sabe cómo habría evolucionado la situación? ¿Habríamos sido capaces de convencer a María Elena de que necesitaba ayuda? ¿Habríamos conseguido el apoyo médico necesario? Estos pequeños y discretos aparatos, escondidos en los rincones de nuestra casa, fueron testigos silenciosos de uno de los momentos más difíciles de nuestra vida familiar. Pero también han sido los catalizadores de nuestra curación. Por supuesto, el uso de cámaras de vigilancia plantea cuestiones éticas. El derecho a la intimidad es fundamental, y la decisión de vigilar a un familiar nunca debe tomarse a la ligera. Pero en nuestro caso, esta decisión probablemente salvó la vida de María Elena, y puede que incluso la mía. Lo que esta experiencia nos ha enseñado es la importancia de la observación y la actuación temprana. Si hubiéramos ignorado las primeras señales, si no hubiéramos tomado la iniciativa de instalar estas cámaras, las cosas podrían haber resultado muy diferentes. Hoy, María Elena está mejor. Sigue en tratamiento, pero ha recuperado gran parte de su independencia. Vuelve a reír, a disfrutar de la vida. Y cada vez que la veo así, no puedo evitar pensar en aquellas imágenes de las pantallas, en aquel domingo terrible que lo cambió todo. Esas cámaras, testigos mudos de nuestro drama familiar, nos permitieron ver la verdad cara a cara. Nos dieron los medios para actuar, para comprender y, en última instancia, para sanar. Nos han recordado que a veces, para ayudar a quienes amamos, tenemos que tomar decisiones difíciles, decisiones que pueden parecer cuestionables en el momento, pero que a la larga resultan ser las correctas. Nuestra historia no es única. Muchas familias se enfrentan a situaciones similares, luchando por comprender y ayudar a un ser querido que sufre problemas de salud mental. Si nuestra experiencia puede servir de lección, quizás sea esta: no tengas miedo de pasar a la acción, de utilizar todas las herramientas a tu alcance para comprender y ayudar. A veces el camino hacia la recuperación puede ser difícil, pero merece la pena el esfuerzo. Mantuve la calma e intenté hablar, a pesar de la fría hoja que me oprimía la garganta. Mis años de experiencia como trabajadora social me resultaban más valiosos que nunca en aquel momento. Recurrí a todas las técnicas que había aprendido para tratar situaciones de crisis, hablando con voz suave y manteniendo un contacto visual constante con María Elena. María Elena, dije suavemente, intentando controlar el temblor de mi voz, sé que estás asustada. Sé que te sientes amenazada. Pero puedo asegurarte que no somos tus enemigos. Somos tu familia y queremos ayudarte. Sus ojos, normalmente tan cálidos,
Estaban ahora llenos de miedo y desconfianza. Pero más allá de estas emociones, vi algo que me hizo darme cuenta de que no todo estaba perdido, un destello de confusión, un atisbo de duda. «Estás mintiendo», siseó, pero su voz carecía de convicción. «Intentas manipularme, como hiciste con Pedro». Respiré hondo, ignorando la presión de la hoja contra mi piel. «María Elena, mírame. Mírame de verdad. ¿Te parezco a alguien que quiere hacerte daño? Piensa en todos los momentos que hemos compartido. Navidades en familia, cumpleaños, domingos por la tarde jugando a las cartas. ¿Era todo mentira?» Sus manos empezaron a temblar ligeramente y sentí que la presión de la hoja disminuía un poco. Sabía que era el momento crucial. Las siguientes palabras que pronunciara podrían marcar la diferencia. «María Elena», continué, con la voz lo más calmada y tranquilizadora posible, «sé que estás confundida en este momento. Sé que sientes que el mundo entero está en tu contra. Pero te prometo que no es así. Algo te está haciendo creer cosas que no son ciertas. Pero estamos aquí para ayudarte a entender lo que realmente está pasando». Sus ojos se abrieron de par en par y vi brillar en ellos un destello de comprensión. «¿Cómo puedes saberlo?», susurró. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad crucial que ella no sabía. Pedro y yo llevábamos meses reuniendo pruebas de que estaba siendo manipulada por una secta que se aprovechaba de los ancianos. Esta secta había distorsionado completamente su percepción de la realidad. «María Elena», dije suavemente, «sabemos que has estado en contacto con un grupo que se hace llamar los Guardianes de la Verdad». «No es cierto», asintió lentamente, con la sorpresa reflejada en el rostro. «Este grupo», continué, «te contó cosas sobre tu familia, ¿verdad? Te hicieron creer que queríamos hacerte daño, robarte el dinero». Sus manos empezaron a temblar con más fuerza. ¿Cómo sabes todo esto?» Volví a respirar hondo. Era el momento de la verdad. «Porque llevamos meses investigándolos, María Elena. Sabemos que han hecho lo mismo con otras personas. Manipulan a las personas, las aíslan de sus familias, les hacen creer mentiras para poder explotarlas». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Pero me dijeron que dirías eso. Me dijeron que intentarías ponerme en su contra». Asentí con la cabeza, comprensivo. «Lo sé. Así es como trabajan. Se anticipan a todo. Pero piénsalo, María Elena. ¿Quién te ha querido de verdad todos estos años? ¿Quién ha estado a tu lado en los buenos y en los malos momentos? ¿Nosotros, tu familia, o estos extraños que han aparecido de repente en tu vida?» Pude ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre lo que le habían hecho creer y la realidad que empezaba a vislumbrar. Lentamente, muy lentamente, bajó el cuchillo. «Ya no sé qué pensar», susurró, con lágrimas en los ojos. Extendí la mano, suavemente, y puse mi palma sobre la suya. «Es normal estar confundida, María Elena. Lo que has pasado es traumático. Pero estamos aquí para ti. Vamos a ayudarte a entender, a separar lo que es real de lo que no lo es». Fue entonces cuando Pedro entró en la cocina. Se quedó inmóvil en el umbral, contemplando la escena, su madre, llorando, con un cuchillo en la mano, y yo, intentando calmarla. «Mamá», dijo en voz baja. «¿Qué pasa?» María Elena se volvió hacia él, su rostro expresaba una mezcla de miedo y alivio. «Pedro, hijo mío, lo siento mucho. Ya no sé lo que es real». Pedro se acercó lentamente, con las manos levantadas en señal de apaciguamiento. «No pasa nada, mamá. Ya estamos aquí. Vamos a ayudarte». Me miró preocupado y yo asentí para hacerle saber que la situación estaba bajo control. Suavemente, cogió el cuchillo de las manos de su madre y lo colocó sobre la encimera, fuera de su alcance. «Mamá», le dijo abrazándola, «sabemos lo de los Guardianes de la Verdad. Sabemos lo que te han hecho creer. Pero te prometo que son todo mentiras. Somos tu verdadera familia y te queremos». María Elena rompió a llorar, derrumbándose en los brazos de su hijo. «Lo siento mucho», repitió entre sollozos. Pensé que querías hacerme daño». Puse una mano reconfortante en su hombro.
No es culpa tuya, María Elena. Estas personas son manipuladores profesionales. Saben exactamente qué decir y hacer para sembrar la duda y el miedo. Permanecimos así largo rato, María Elena llorando en los brazos de Pedro, yo a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso. Poco a poco, sus sollozos se fueron calmando, y por fin nos miró. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz temblorosa. Pedro y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que esto no era más que el principio de un largo proceso de curación y reconstrucción. Ahora, dije en voz baja, vamos a ayudarte a entender lo que pasó. Vamos a mostrarte las pruebas que hemos reunido sobre este grupo. Y lo más importante, vamos a ayudarte a superar esto. Pedro añadió, y te vamos a llevar a ver a un médico, mamá. No porque pensemos que estás loca, sino porque has pasado por un trauma y necesitas ayuda para superarlo. María Elena asintió lentamente. Creo que necesito ayuda, admitió en un susurro. Era un primer paso crucial. Admitir que necesitaba ayuda era el principio del camino hacia la recuperación. Los días y semanas siguientes fueron difíciles. Tuvimos que separar la verdad de la mentira en la mente de María Elena y deshacer el trabajo manipulador de la secta. Hubo momentos en los que recayó, momentos en los que volvió a dudar de nosotros. Pero cada vez estábamos allí, pacientes y cariñosos, dispuestos a devolverla a la realidad. Trabajamos en estrecha colaboración con un psiquiatra especializado en la desprogramación de víctimas de sectas. Nos explicó que el proceso sería largo y difícil, pero que, con tiempo y paciencia, María Elena podría recuperarse totalmente. El hecho de que hayas conseguido hacerla dudar de lo que la secta le había dicho es crucial, nos explicó. Plantaste una semilla de duda que nos permitirá trabajar para desprogramarla. A medida que avanzaban las sesiones, María Elena empezó a comprender cómo la habían manipulado. Lloró al darse cuenta de lo cerca que había estado de destruir la relación con su familia. Pero estuvimos a su lado en todo momento, asegurándole que no la culpábamos, que comprendíamos que había sido una víctima. Un día, sentados en el jardín, disfrutando de un raro momento de paz, María Elena nos cogió de la mano. No sé cómo agradecérselo, dijo, con lágrimas en los ojos. Por no rendirte conmigo, por seguir queriéndome a pesar de todo lo que he hecho. Pedro la abrazó. Eres nuestra madre, nuestra familia. Siempre te querremos, pase lo que pase. Y añadí, y estamos orgullosos de ti, María Elena. De tu valor, de tu fuerza para superar todo esto. Aquel día me di cuenta de lo cerca que habíamos estado de perder a María Elena. Si no hubiéramos estado atentos, si no hubiéramos advertido las señales de alarma, las cosas podrían haber acabado trágicamente. Esta experiencia nos ha cambiado a todos. Nos ha recordado la importancia de la comunicación en el seno de una familia, de permanecer vigilantes y atentos a los cambios de comportamiento de nuestros seres queridos. También nos mostró la fuerza del amor familiar, capaz de superar incluso las mayores pruebas. Hoy, 6 meses después de aquel aterrador incidente en la cocina, María Elena está mejor. Sigue en terapia, pero ha recuperado las ganas de vivir y el amor por su familia. Nuestra relación se está reconstruyendo poco a poco, más fuerte que antes. Cuando pienso en aquel día en que sentí la fría hoja contra mi garganta, me doy cuenta de que aquello no era más que la punta del iceberg. El verdadero peligro era invisible, insidioso, se escondía en la mente manipulada de María Elena. Pero gracias a nuestro amor, paciencia y determinación, conseguimos traerla de vuelta con nosotros. Esta experiencia también me ha hecho más vigilante en mi trabajo como trabajadora social. Ahora estoy más alerta a los signos de manipulación y soy más capaz de reconocer situaciones potencialmente peligrosas. Sobre todo, nunca olvido que detrás de cada comportamiento extraño o amenazador puede haber una persona en apuros que necesita ayuda y amor. Nuestra historia es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la fuerza del amor familiar. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Y que a veces la mano que sostiene el cuchillo es la que más ayuda y comprensión necesita. La situación solo se controló cuando Pedro bajó las escaleras y consiguió calmar a su madre. Se llamó a la policía y María Elena fue trasladada para una evaluación psiquiátrica. Las investigaciones posteriores revelaron que había perdido más de 200.000 euros a manos de la secta.
que utilizaba técnicas de manipulación psicológica para poner a sus miembros en contra de sus propias familias. Hoy, 6 meses después, está en tratamiento y poco a poco empieza a reconocer la verdad de todo lo ocurrido. Nuestra relación se está reconstruyendo poco a poco, y ahora comprendo que aquel cuchillo que me apuntaba no era más que la punta del iceberg de un problema mucho mayor. El día en que la policía llegó a nuestra casa siempre estará grabado en mi memoria. Las sirenas ululantes, las luces azules intermitentes que iluminaban nuestra tranquila calle, las miradas curiosas de los vecinos. Todo parecía irreal, como si de repente nos hubiéramos convertido en los protagonistas de una película dramática. Los agentes entraron en nuestra casa con cautela, sin saber muy bien qué esperar. Recuerdo que sus expresiones cambiaron cuando vieron a María Elena, acurrucada en los brazos de Pedro, sollozando suavemente. No era la mujer peligrosa y amenazadora que esperaban encontrar, sino una persona mayor, frágil y visiblemente perturbada. «Señora», dijo en voz baja uno de los agentes mientras se acercaban, «vamos a tener que llevarla para una evaluación». «¿Entiende?». María Elena levantó la vista, su mirada pasó de Pedro a mí, luego a los oficiales. «Creo que necesito ayuda», susurró. Era desgarrador verla así, tan vulnerable, tan diferente de la mujer fuerte e independiente que siempre habíamos conocido. Pero, al mismo tiempo, fue un alivio oírla admitir que necesitaba ayuda. Era el primer paso hacia la recuperación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acción. María Elena fue ingresada en un centro psiquiátrico para una evaluación exhaustiva. Pedro y yo pasamos horas hablando con los médicos, explicándoles la situación y facilitándoles todos los detalles que conocíamos sobre la secta que la había manipulado. Fue durante estas conversaciones cuando se hizo evidente el alcance de la situación. Los médicos nos explicaron que María Elena sufría un trastorno delirante, agravado por las técnicas de manipulación de la secta. Nos dijeron que el proceso de recuperación sería largo y difícil, pero no imposible. Mientras tanto, la policía inició una investigación sobre la secta. Fue entonces cuando descubrimos la magnitud del daño financiero. María Elena había perdido más de 200.000 euros, los ahorros de toda su vida, a manos de estos ladrones sin escrúpulos. Recuerdo el día en que el inspector nos llamó para darnos los detalles de la investigación. Su rostro era serio mientras nos explicaba cómo operaba la secta. Se dirigen específicamente a los ancianos, nos dijo. Empiezan ganándose su confianza, presentándose como amigos y consejeros espirituales. Luego, poco a poco, los aíslan de sus familias, haciéndoles creer que sus seres queridos son una amenaza. Pedro apretó los puños, la rabia visible en su rostro. ¿Cómo han podido hacer esto? ¿Cómo es posible que no hayamos visto nada? El inspector nos miró con compasión. No se culpen. Estas personas son manipuladores profesionales. Saben exactamente qué decir y hacer para mantener los secretos de sus víctimas. Saber que María Elena no era la única víctima era a la vez reconfortante y aterrador. Por un lado, confirmaba que no era culpa suya, que había sido presa de unos depredadores astutos. Por otro, mostraba la magnitud del problema, cuántas vidas habían sido destruidas por esta secta. Las semanas siguientes fueron difíciles. María Elena empezó un tratamiento intensivo, alternando terapia individual y sesiones de grupo con otras víctimas de la secta. Pedro y yo asistimos a algunas de estas sesiones, y fue desgarrador escuchar las historias similares de otras familias destrozadas por la manipulación y el engaño. Sin embargo, poco a poco empezamos a ver progresos. María Elena empezó a cuestionar las creencias que la secta le había inculcado. Empezó a recordar momentos felices con su familia, recuerdos que la secta había intentado borrar o distorsionar. Un día, unos 2 meses después de su ingreso, María Elena nos pidió que fuéramos a verla. Cuando entramos en su habitación, estaba sentada en la cama, más lúcida de lo que la habíamos visto en mucho tiempo. «Lo siento mucho», dijo, con lágrimas en los ojos. «Por todo lo que he hecho, todo lo que he dicho. Ahora empiezo a entender hasta qué punto me han manipulado». Pedro se apresuró a estrecharla entre sus brazos. «No es culpa tuya, mamá. Nos alegramos de que estés mejor». Me uní a su abrazo, sintiendo caer mis propias lágrimas. Fue un momento de catarsis, un punto de inflexión en nuestro viaje de curación.
A partir de ese día, el progreso de María Elena se aceleró. Trabajó duro en terapia, decidida a librarse del control que la secta ejercía sobre ella. Vimos reaparecer poco a poco a la mujer que conocíamos y amábamos, como si se levantara lentamente un velo. Pero el camino no estuvo exento de obstáculos. Había momentos en los que recaía, días en los que viejas creencias volvían a atormentarla. Noches en las que se despertaba gritando, convencida de que seguíamos siendo una amenaza. En esos momentos, estábamos ahí, pacientes y cariñosos, recordándole una y otra vez la verdad. El aspecto financiero también fue un reto importante. Perder 200.000 euros no solo fue un golpe financiero, sino también una fuente de vergüenza y culpabilidad para María Elena. Tuvimos que trabajar con asesores financieros para reestructurar sus finanzas, mientras intentábamos tranquilizarla diciéndole que el dinero no era lo más importante. El dinero puede sustituirse, le decía a menudo Pedro. Tú, mamá, eres insustituible. Con el paso de los meses, vimos cómo María Elena recuperaba fuerzas, tanto mentales como físicas. Empezó a interesarse de nuevo por sus antiguas aficiones y a reencontrarse con viejos amigos a los que había alejado bajo la influencia de la secta. Hoy, 6 meses después de aquel terrible incidente en nuestra cocina, María Elena es una mujer distinta. Sigue en tratamiento, pero ha vuelto a vivir en casa, con nuestro apoyo y el de su equipo médico. Nuestra relación familiar, que había sido puesta a prueba, se está reconstruyendo poco a poco. Cada día trae su ración de pequeñas victorias y momentos de renovada cercanía. Estamos aprendiendo a confiar de nuevo el uno en el otro, a comunicarnos abiertamente, a compartir nuestros miedos y nuestras esperanzas. María Elena habla ahora abiertamente de su experiencia, decidida a evitar que otros caigan en la misma trampa. Incluso ha empezado a participar en grupos de apoyo para otras víctimas de sectas, utilizando su propia historia para dar esperanza a quienes siguen luchando. En cuanto a mí, esta experiencia me ha cambiado profundamente. Cada vez que miro a María Elena, no puedo evitar pensar en el día en que me clavó un cuchillo. Pero ahora comprendo que ese acto desesperado fue solo la manifestación visible de un problema mucho más profundo y complejo. Ahora me doy cuenta de que detrás de cada comportamiento inexplicable o amenazador puede haber una persona en apuros, víctima de manipulación o de un trastorno mental. Esta toma de conciencia no solo ha cambiado mi relación con María Elena, sino también mi enfoque de mi trabajo como trabajadora social. Este calvario nos ha cambiado a todos, individualmente y como familia. Hemos aprendido la importancia de una comunicación abierta, de estar atentos a los cambios de comportamiento y, sobre todo, del amor incondicional que puede superar incluso las mayores dificultades. Hoy, cuando veo a María Elena riendo con Pedro en el jardín, o cuando me abraza y me agradece mi apoyo, sé que cada momento difícil valió la pena. Pasamos por un infierno juntos, pero salimos más fuertes, más unidos. El cuchillo con el que me apuntaron aquel día no era más que la punta del iceberg. Bajo la superficie había años de manipulación, miedo y confusión. Pero con amor, paciencia y apoyo profesional, conseguimos derretir ese iceberg, revelando a la mujer fuerte y cariñosa que siempre habíamos conocido. Nuestra historia es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la fuerza del amor familiar. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Y que a veces la mano que sostiene el cuchillo es la que más ayuda y comprensión necesita.